Bueno, bienvenidos. Vamos a otra sesión más. Tenemos pendientes los temas de recepción y codificación de las operaciones de envío y el seguimiento de la documentación de envío. Entonces eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Vamos a pasar ahorita a ver lo que tiene que ver específicamente con la función de transporte. Entonces vamos a ver los criterios para la selección de transporte. Vamos a ver, creo que ahorita solo nos va a alcanzar para desarrollar esta parte. Vamos a revisar la parte también de análisis y modelos de rutas en la logística de distribución y el rastreo de la distribución, e inclusive el riesgo de la logística de distribución como tal, para posteriormente quedarnos viendo ya detalles específicos como es la documentación de envío, la parte operadores logísticos, su subcontratación, la administración de centros de distribución y la gestión de reclamos y devoluciones como tal. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver esto. Y por ahí tenemos que la función de transporte es un conjunto de actividades que nos permite el traslado de los materiales y de productos terminados. Si se fijan, esto sí ya va de cara a el despacho hacia el cliente, de los productos, de los materiales y los productos terminados de los proveedores hacia nuestra empresa, y de nuestra empresa hacia los clientes. Entonces ya es en sí la movilización de una empresa a otra, de ya sea materias primas, insumos, materiales, o ya los productos que nosotros hemos terminado para enviarlos a nuestro cliente, ya sea un cliente final o ya sea un cliente llamado otra empresa, ¿verdad? Ya sea manufacturera, comercializadora, etcétera. Entonces, tal como lo hemos desarrollado en las otras áreas de la logística, ¿verdad? Hay ciertos criterios con los que vamos a medir la adecuación, ¿verdad?, del tipo de transporte a seleccionar, y estos van a ir relacionados con el tiempo de tránsito promedio, por ejemplo, es uno de ellos, los factores técnicos que estén relacionados, el costo, que es algo que se encuentra transversal en toda la cadena logística, ¿verdad?, donde nosotros decimos, bueno, ese casi que es un factor mandatorio con el que vamos a evaluar todas las situaciones, las pérdidas y daños y la variación del tiempo de tránsito, ¿verdad? Entonces esos son como de los principales criterios con los que nosotros vamos a poder seleccionar o definir qué tipo de medio de transporte y de vehículos vamos a utilizar para la movilización de esos productos. Entonces, en el caso de los costos, pues es la suma de los costos relevantes de un envío particular. Por ejemplo, ahí va a estar comprendido el costo del combustible, ¿verdad?, que se consume, la mano de obra, es decir, quién va a tener que manejar ese transporte, ¿verdad? Entonces va a haber un costo asociado en cada envío que se genere, ¿verdad?, con ese transporte, si es que fuese propio de la empresa, el mantenimiento que absorben esas unidades para poder tenerlas en óptimas condiciones para poder desarrollar los despachos, ¿verdad? La depreciación del medio de transporte en sí, ¿verdad?, del vehículo como tal, que al final lo iremos sumando, ¿verdad?, dentro de los costos que vamos asociados hacia el transporte como tal, y una serie de cargos administrativos de toda la documentación que se tiene que generar, todas las transacciones, etcétera, ¿verdad? En algún momento esto se puede ver sustituido, ¿verdad?, por el hecho de que si no soy yo el que tengo esa línea de transporte, ¿verdad?, y por ejemplo yo la quiero comparar, o más bien yo tengo una línea, la opción de tener mis vehículos propios para la distribución, pero las quiero comparar
con otra empresa que me pueda brindar el servicio, pues todo esto que estamos calculando acá para un servicio propio, nuestro, pues habrá que medirlo contra la tarifa que nos estén ofreciendo por viaje, ¿verdad? Y sabemos acá que, por ejemplo, en este tipo de costeo, pues nos tocará sacar por la totalidad de los viajes, ¿verdad? El consumo de combustible que se ha generado para esos viajes, la mano de obra que es un salario fijo, ¿verdad? Si es que no se le paga por viaje, como por ejemplo sucede en algunas cadenas de delivery, ¿verdad? Donde de repente, o más bien en servicios de delivery de las empresas, donde de repente dicen, bueno, vamos a dar un servicio de delivery, pero lo que hacemos es que cada motorista, ¿verdad? Y esto no sé si está dentro del marco legal o no, ¿verdad? Porque he escuchado que muchos restaurantes lo tienden a hacer y es el hecho de solicitan repartidores, ¿verdad? Traiga su moto, etcétera, y yo le voy a pagar por viaje, ¿verdad? Entonces habría que ver si eso está dentro de el marco legal que nos regula en el país, y si es legal, pues sería otro tipo de modelo con el que nosotros podríamos estar haciendo un costeo del transporte, ¿verdad? Donde de repente para mi empresa, si yo quiero tener una serie de motoristas que van a estar atendiendo los viajes, pues tendré que contar el salario mensual de esas personas, ¿verdad? Mientras que cuando yo esté contratando un servicio, pues estoy pagando por viaje, ¿verdad? Entonces, obviamente, la cantidad de viajes que realicen, habrá que ver cuál es el costo de la mano de obra, es decir, de los motoristas que tengo asociados a la empresa, entre la cantidad de viajes que han realizado, ¿verdad? Efectivos. Luego, pues la parte del mantenimiento, que ahí pues cada vehículo tendrá su costeo de las reparaciones y los mantenimientos que se le vayan dando. Y la depreciación, que también es individual de cada uno de los transportes, ¿verdad? Los cargos administrativos, pues igual van por viaje. Así es que esa sería una forma en la que nosotros vamos a ir contrastando eso, ¿verdad? Otro de los criterios que nos sirven para definir qué tipo de transporte vamos a utilizar es el tiempo de tránsito medio, es decir, cuánto se tardan en promedio en hacer un viaje dado de tal lugar a tal lugar, ¿vea? Y en el caso de que sean viajes recurrentes, ¿vea? Es decir, yo ya tengo que despacharle a un destino, por ejemplo, de acá, de El Salvador, hasta Estados Unidos, por ejemplo, entonces ya tengo la ciudad a donde yo voy a mandar y todo, entonces obviamente tendré que ver si me sale mejor enviarlo de forma terrestre, de forma aérea, de forma marítima, dependiendo el tiempo de tránsito medio, es decir, al hacer esos envíos hasta allá, ¿cuánto es el tiempo en promedio que se va a tardar un viaje de ese tipo? ¿Vea? Sabemos que hay ciertos criterios que podrán afectar ese tiempo de cada uno de los viajes, como puede ser la salida de aduanas, el cambio de rutas por X o Y motivo, etcétera, pero en promedio deberemos de tener un tiempo, ¿verdad?, que se pueda tardar un tipo de vehículo, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, si estamos comparando, por ejemplo, vehículos terrestres, ¿cuál es el tiempo promedio que me toma enviarlo por carretera en un furgón o que me toma enviarlo por un tren? ¿Verdad? O que de repente el tiempo promedio que me tarde en enviarlo en un furgón de este tipo o enviar varios transportes más pequeños, ¿verdad? Todo eso habremos de evaluarlo a la hora de tomar este criterio, ¿verdad? Otro de los, bueno, aquí siempre dentro del tiempo de tránsito medio, ¿verdad?, pues deberemos de definir los puntos de inicio y de fin, ¿verdad?, que van a servir para calcular el trayecto. Así es que ahora con la parte de la geolocalización, ¿verdad?, todo lo de GPS y las mediciones de los tráficos y toda esa cuestión, por tener ya cierta información, y ojo, aquí podemos ir tirando datos referente a nuevas tecnologías, análisis de datos, a ciencia de datos,
asociada con la logística, por ejemplo, que este tipo de aplicaciones, vea, nos vienen a facilitar un poco el cálculo para por lo menos poder estimar tiempos, vea, ya que hay registro, vea, de esos datos que se generan de los diferentes viajes que se hacen, y al final este tipo de aplicaciones nos pueden mostrar un estimado promedio del tiempo que puede tardar en X o Y medio de transporte, ¿verdad? Asimismo, vamos a tener que asociar de alguna forma esto con los Incoterms respectivos, ¿verdad? No sé si alguien domina el término de Incoterm. Sería como hasta dónde cubre un seguro como el transporte. Sí, es parte de... el Incoterm regula básicamente un trato que tenemos entre la compra que se genera una empresa, ¿vea? O la venta, dependiendo de donde lo veamos. Y es un compromiso de hasta dónde cubre la empresa que está vendiendo su servicio de transporte, ¿vea? Y de dónde empieza a ser responsabilidad mía, ¿vea? Entonces, en ese momento, cuando nosotros generamos una compra-venta, compra, pleca, venta, dependiendo de dónde lo veamos, eso es parte de la negociación, ¿vea? En temas de compras. Y aquí vamos a regresar un poco a la parte de la logística de aprovisionamiento y vamos a ahondar un poquito más en este tema que no lo revisamos en ese momento, pero me parece que va un poco más de la mano con la parte del transporte. Entonces, por eso lo dejamos hasta acá. ¿Vea? Pero es el hecho de que en algún momento hacemos algún tipo de arreglo y ahí entra la parte de los seguros, ¿vea? Que ahí se incluyen no solo tarifas de transporte, ¿vea? Las tarifas que implican mover los artículos, ¿vea? Y qué tipo de transbordo voy a tener que hacer de un medio a otro, sino que también los seguros que van a entrar en juego de hasta dónde me va a cubrir mi proveedor, ¿vea? En esa venta o en esa compra que le estoy haciendo yo, ¿vea? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio que me puedan ofrecer de un producto, ¿vea? O de un contenedor de un producto, etcétera, probablemente va a ser muy diferente si, por ejemplo, me están declarando un tipo de Incoterm o otro, donde ellos se hagan cargo, por ejemplo, me digan, mire, yo se lo vendo más barato, pero usted tiene que venir a recogerlo a mi empresa, ¿verdad? O yo se lo vendo con este sobrecargo, ¿verdad? Del precio que tiene, pero yo declaro que se lo entrego hasta el puerto de, por ejemplo, Panamá, y de ahí usted se hace cargo de llevárselo a su empresa, ¿verdad? O mire, yo le voy a subir otro poco la tarifa, pero se lo entrego en el portón de su empresa, ¿verdad? Entonces, todo eso va a depender del tipo de Incoterm que hayamos seleccionado o bajo el que hayamos pactado la compra del producto, ¿verdad? Entonces, por aquí les va a quedar esta tablita. Échenle una ojeada, investiguen un poco sobre los diferentes Incoterms y qué es lo que tienen que ver o qué es cada uno de ellos, y los discutimos en la siguiente sesión, ¿vea? Pero ya vamos introduciendo este tema, ¿vea? Para que vean que es algo que va a entrar en juego en este punto también, en el costeo, ¿vea? Pero a la vez va a ir de la mano con el tiempo de tránsito medio, porque de repente voy a decir, bueno, me sale mejor traérmelo marítimo, ¿verdad? Pero marítimo, ¿qué implica? Y ya cuando coticemos con nuestro proveedor va a ser, no, bueno, mire, marítimo probablemente va a haber un riesgo mayor, entonces se lo voy a vender bajo este Incoterm, ¿verdad? Vamos a pactar bajo estas condiciones, mientras que si usted lo hace aéreo, yo le puedo garantizar que se lo entrego allá en el aeropuerto, pero el costo es un poquito más alto por el tipo de servicio, pero reduce el precio del seguro, por ejemplo, ¿verdad?
¿verdad? Porque hay menos probabilidad de que se caiga un avión a que haya algún problema con un barco, etcétera. Entonces ahí vamos a ver cómo entran en juego todas esas decisiones a la hora de la selección del transporte. Otro de los criterios con los que nosotros podemos medir o con los que podemos evaluar qué tipo de transporte tomar es el hecho de la variación del tiempo de tránsito y que tiene que ver, o cuál es la diferencia de esto con el tránsito medio. En el tránsito medio nosotros tenemos un tiempo en promedio que se va a tardar. Ahora, ese tiempo promedio, que es como un estándar que nosotros logramos definir a base de los diferentes medios de transporte y los desplazamientos probables que vamos a tener, ¿verdad? Eso se puede ver afectado por la variación del tiempo de tránsito. ¿Y qué es esto? Simple y sencillamente, qué tan confiable es el servicio de transporte bajo el que nosotros estamos esperando recibir ese producto. Por ejemplo, pueda que el tiempo de tránsito por poner un ejemplo, sea más largo para alguno de los transportadores que pasaron por el canal de Suez hace poco, ¿verdad? Pueda que el tiempo de tránsito terrestre sea mucho más largo que el marítimo, ¿verdad? Que el tiempo promedio sea mucho más alto, pero si el problema del canal de Suez se siguiese repitiendo, ¿verdad? Esa variación que nosotros tenemos de ese tiempo promedio que habíamos estimado para las diferentes navieras tiene un factor de riesgo más alto, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que de repente, sí, el marítimo ofrece entregarme en 2 días, por ejemplo, de Europa hasta alguna parte de Asia, pero ¿qué pasa si la probabilidad de que se genere un incidente, un accidente como el del canal de Suez que pasó hace poco, se me vuelve un 40 o un 50%? Pues habrá que valorar si prefiero traérmelo marítimo, aunque me tarde 2 días más, pero que el problema del canal de Suez se demoró casi, creo que fueron 2 semanas, ¿verdad? Completas. ¿Verdad? Entonces tengo una probabilidad de riesgo de que ese tiempo promedio que se venía dando se vea afectado por un factor de riesgo, ¿verdad? En el cual va a estar más expuesto a que no me cumplan ese tiempo de tránsito promedio que me habían ofrecido. ¿Verdad? Y es de ahí de donde estamos jugando, ¿verdad? Si recuerdan cuando hablábamos de la parte de la gestión de compras, donde yo tengo que asegurarme, ¿verdad? Con mis inventarios de seguridad extra, cuando yo tengo una variabilidad en cuanto al pronóstico de cuánto se tarda, o más bien en cuanto al tiempo de servicio que yo tenga de un proveedor, ¿verdad? Y si de repente el proveedor me dice, no, mire, yo le entrego en 3 días, ¿verdad? Y viene otro y me dice, no, mire, yo la verdad no le puedo entregar en menos de 5, ¿verdad? Y yo elijo el proveedor de 3 días, pero ese proveedor de 3 días no es tan confiable. Y viene, me entrega los 2 primeros envíos en 3 días, el siguiente me lo entrega en 10. Me sale, mire, pero fíjese que tuve un problema, que no sé qué. Me vuelve a entregar otro envío de 3 días y el siguiente 7. Entonces, ese factor de riesgo, esa inestabilidad en el servicio de ese transporte, me puede hacer optar por una alternativa que, aunque se demore más, pero sea más confiable, tenga menos variación en el tiempo de transporte. ¿Ya? Entonces, esa incertidumbre que yo pueda tener y que de repente sea alta con un proveedor o con un medio de transporte, ¿verdad? Con un servicio, etcétera, prefiera mejor no jugármela por optar a ese tipo de transporte, a ese tipo de proveedor de servicios, ¿verdad? E irme por algo, aunque sea más tardado, pero más confiable. Donde, ¿qué es lo que pasaría? Simple y sencillamente tendría que ajustar mi planificación de aprovisionamiento para yo decir, bueno,
ya sé que este proveedor me va a quedar mal, ¿verdad? Entonces voy a pedirle el tiempo de entrega, perdón, ya sé que este proveedor no me va a quedar mal, pero se tarda más, ¿verdad? Entonces simple y sencillamente yo voy a provisionarme para más tiempo, ¿verdad? Entonces los pedidos ya no los voy a hacer para, ¿qué? 8 días de inventario, sino que lo voy a hacer para 10, porque sé que me puede estar, se me va a tardar 5 o 6 días, entonces voy a tener que estar jugando con inventarios más altos, pero que me aseguran que como ese proveedor me garantiza que me va a entregar en ese tiempo sin variación, yo puedo hacer un cálculo ya fijo y dejar que esos son los niveles de inventario que necesito. Ahora, para el caso de la distribución, por ejemplo, es al revés. Yo sé que tengo una variabilidad en algún medio de transporte para poder hacer llegar mi producto al cliente, entonces yo ya no le ofrezco 3 días de entrega. Yo le digo, no, mire, ¿sabe qué? Yo le puedo entregar a 5 días, porque sé que voy a tener una variación que probablemente me va a hacer siempre estar llegando a los 5 días, que puedo hacerlo en 3 en algunas veces, sí, pero si no puedo llegar a los 5 días, si no puedo llegar a los 3 días y está dentro de mi alcance ofrecerle 5, ofrezco 5. Pero entonces todas esas cuestiones, tanto el tiempo promedio como la variabilidad que pueda tener en la probabilidad de que algo suceda, y que de repente no cumple ese tiempo, tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de la selección de transporte para el envío. Porque estas pueden ser cuestiones que estén asociadas a la calidad de mi servicio, y ahí a las cuestiones son propiamente mías, de mi empresa, de hacer que mi empresa funcione bien, tenga excelencia operacional para poder ofrecer un tiempo estable. Pero algunas cuestiones pueden ser del entorno y puedan no ser culpa mía, que de repente yo ofrezca en este medio y me digan, no, mira, si lo estás queriendo mandar marítimo, olvídate, ahorita tenemos un serio problema porque pues sí, no hay contenedores, ¿vea? Y eso si lo buscan ahorita es una situación real. No hay contenedores, ¿vea?, para poder enviar por barco y entonces están haciendo las grandes colas y eso ya no depende de vos, ni depende de mí, depende si hay contenedores, ¿vea? Entonces en ese punto probablemente me toque tomar la decisión y decir, no, hay un alto riesgo que si yo lo mando marítimo, si planeo mandarlo marítimo, no llegamos. Lo agarro por avión, lo mando por tren, lo mando por carro, perdón, terrestre, lo mando ya sea por un furgón, por un camión. Entonces, son elementos que debemos de tomar en cuenta. Otra situación es las pérdidas y los daños, ¿verdad? Con este elemento, pues se busca medir el riesgo de las pérdidas ocasionadas por daños al producto o pérdida completa de la carga, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Dependiendo el tipo de transporte que vamos a ocupar, ¿verdad?, así habrá algún factor de riesgo asociado, ¿verdad?, a que nuestro producto tenga algún riesgo de sufrir daño o pérdida total, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los barcos, hay una política que si la integridad de la nave en total se ve perjudicada, ellos tienen la potestad de poder arrojar los contenedores que sean necesarios para garantizar el equilibrio y poder cumplir con el viaje. Y eso está ya normado. Entonces, ahí es donde entra en la parte de los seguros que estábamos hablando, por ejemplo, ahí en los Incoterms. Nos va a ser muy necesario que podamos entender que estas cargas van a ir aseguradas, aunque no perdamos lo de la carga, pero sí ese producto probablemente no va a llegar y a eso va a estar expuesto este tipo de transporte. Probablemente un transporte terrestre no va a estar expuesto a eso, ¿verdad? Probablemente va a ser una situación menos probable, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podrá estar expuesto a algún choque, a atracos, etcétera, tal vez mucho más de lo que podrá hacer en un barco, ¿verdad? Entonces, todas esas situaciones tendremos que evaluarlas dependiendo en qué ruta estemos enviando,
qué tipo de medio estemos utilizando, ¿verdad? Qué es lo que estamos transportando también, ¿verdad? Entonces todo eso habrá que evaluarlo. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Viendo esa foto me acordé del barco, no sé cómo se dice, pero que quedó trabado en el... El canal de Suez. Sí, entonces, vaya, digamos, ese pudo haber tenido su propio seguro para los productos que él transportaba, pero y los que como que salieron perjudicados por ese, ¿se puede como tener algún seguro para eso? Fíjate que definitivamente, por ejemplo, en este caso, el barco de seguro tenía algún seguro para cubrir los daños. Hay un seguro, por ejemplo, en ese barco podría haber ido productos de un proveedor X de China que lo querían entregar a un destinatario en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo hayan acordado el proveedor X de China con el destinatario en Estados Unidos, alguien de ellos dos absorbió el cobro de un seguro, ya sea que haya sido el cliente en Estados Unidos o el proveedor X en China. Y ese seguro cubre esta situación que se dio. Entonces, la naviera, por lo general, a no ser que ella sea esa naviera sea parte del proveedor de China, ¿verdad? Es quien estaría absorbiendo, es quien estaría poniendo o podría estar entrando en este juego del seguro, ¿verdad? Pero por lo general, quienes absorben este tipo de seguros son o el proveedor o el cliente, ¿verdad? Entonces, ellos aseguran esa carga y ya con eso, bueno, por lo menos el precio de la mercancía quedó saldado. Ahora, lo que estaban hablando en algún momento era que esta naviera sí iba a tener que cargar con los costos o con las demandas que se generen por la obstrucción del canal, y eso no lo asegura nadie, ¿verdad? Por el hecho de que no esperan que un barco se quede trabado ahí y no pueden asegurar a todos los demás barcos que vayan a cruzar por ahí. Entonces, ahí en ese aspecto, el operador logístico que estuviese a cargo de ese barco tiene que absorber todas las demandas que se generen por los inconvenientes dañados a terceros. Pero lo que es el seguro de las cargas, hay alguien, ya sea proveedor o cliente, que está absorbiendo ese seguro. Si no lo aseguró ninguno de ellos, va a depender de cómo negociaron el Incoterm y a quién le cae la pérdida. Vea, si por ejemplo a mí me dice el proveedor, me dice, mira, yo te lo voy a entregar, pero el Incoterm que yo te estoy dando cubre hasta mi puerto de embarque, es decir, desde donde salió ese barco. ¿Vea? Entonces, él tenía responsabilidad desde la empresa que se encontraba en China, todo el recorrido hasta el puerto, lo cargaron y vaya, yo aquí me desligo de esa carga y ya es responsabilidad tuya. Si quien estaba comprando, es decir, el cliente en ese momento, no se fijó que ese Incoterm llegaba hasta ahí y él no aseguró la carga, la pérdida es de él. La pérdida es del cliente, porque él le dijo, yo te cubro hasta el puerto. Media vez esto salga de aquí, ya es responsabilidad tuya. Entonces, el cliente tiene que ponerle un seguro a esa carga para garantizar que no va a pasar nada. Si el proveedor le hubiese dicho, mira, yo te lo aseguro hasta que llegue allá, a tu puerto, allá en Estados Unidos. Entonces, en ese momento, si el proveedor no le puso el seguro a la carga, la pérdida fue de él y el cliente lo que le va a decir es, bueno, yo no te pago eso porque no me llegó ningún producto. Hasta que me vuelvas a enviar el producto, yo te lo pago. No sé si queda solventada la duda con eso. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces así son. Denle una revisadita a los Incoterms para que lo puedan ver un poco, para que lo podamos explotar un poco. Se los voy a mostrar acá, por ejemplo, el primero.
El ex-works, si se fijan, aquí está el vendedor. Y el vendedor, su responsabilidad, vea, que esto en celestito llega hasta la puerta de salida de él. Media vez él entrega aquí, ya todo es responsabilidad de quien está comprando, que es la línea en azul. Entonces, él va a tener que cargar con los costos asociados a cargar en la terminal de despacho, vea, con los seguros que vienen de todo el tránsito de esto, vea, y con el cargo que tiene en la recepción de las aduanas aquí en la terminal, es decir, todo el proceso aduanal, vea, que se lleve, todos los costos asociados. Permítanme que se trabó esta cosa. Estoy queriendo ampliarles la imagen. Ahí está. Todos los costos que se generen en la parte de la exportación aquí, desde China, por ejemplo, todos los cargos de almacenaje que puedan haber ahí en las bodegas esas, en la carga, los seguros que van aquí asociados, los cargos de almacenamiento acá y los cargos de trámites aduanales ya de importación y todo para el país, los cubre el comprador en esta modalidad export, XW. Y si se fijan ahí, la cosa va cambiando dependiendo del tipo de Incoterm que se va seleccionando. El alcance del vendedor va llegando más hacia allá dependiendo del tipo de Incoterm que se está utilizando. Entonces ustedes ahí pueden ver, y si se fijan, hay también para diferentes medios de transporte. Entonces, por ejemplo, va a haber alguno ahí que tenga que ver específicamente, por ejemplo, aquí el CPT que tiene que ver con marítimo, pero hay uno que es similar, vea, en aéreo, que es el FCA. ¿Vea? Solo en el caso de los costos varía un poco, pero así ustedes pueden ir viendo. Aquí tienen dos líneas que es costo y riesgo. Entonces, para cubrir eso del riesgo, ahí es donde entra lo del seguro. ¿Quién le toca asegurar esa carga y hasta dónde la asegura? Entonces, el último de los factores, vea, son factores ya técnicos específicamente. Por ejemplo, si yo tengo varias localidades a donde yo quiero generar una distribución del producto, entonces probablemente ya iba a entrar en juego de que, bueno, no lo puedo enviar por tren porque el tren no llega a todas esas localidades, no lo puedo enviar por avión porque no es, no hay cómo distribuirlo después, a ley me toca enviarlo de forma terrestre, marítimo igual, no hay accesos fluviales. Y en el caso del transporte terrestre, ¿qué me conviene más? ¿Envío un solo contenedor, un solo transporte que vaya dejando por todos los puntos, o hago algunas rutas de distribución, vea, algunas cadenas y ahí amarro hacia cada una de ellas? Entonces, por ahí podrán haber diferentes factores técnicos que entren en juego. Por ejemplo, qué tipo de transporte voy a adquirir o qué tipo de transporte tengo en mi empresa. Vea, son camiones pequeños, son furgones de 20 pies, de 40 pies, vea, las dimensiones, las capacidades que tienen cada uno, vea a dónde quiero llegar, que lo voy a ir a dejar hasta allá, la última peña, y mire, me sale bien complicado enviarlo en un furgón, vea, entonces lo envío mejor en un camión, lo envío en otro tipo de modelo, vea. Entonces, ahí va a depender mucho de cuestiones como la cantidad de producto que requiero enviar. Por ejemplo, si voy a enviar un volumen que es muy pequeño, ¿verdad?, o que es muy grande, por ejemplo, no voy a mandar 20 furgones, ¿verdad?, todos hacia el mismo lugar. Mejor tal vez me conviene enviarlo por tren si es que hay accesibilidad. Y alquilo, ¿qué? 2 vagones o 3 vagones y probablemente me cabe todo lo que vaya ahí. O lo mando marítimo y entonces ahí puedo mandar toda la cantidad de contenedores a un mejor precio porque va a ser solo un solo envío. A estar enviando el montón de furgones para allá, ¿verdad?
el número de destinos que voy a tener, vea, probablemente si van a ser varios destinos a donde quiero enviar, probablemente no lo puedo hacer de forma aérea porque eso va a llegar al aeropuerto y de ahí me toca distribuir, vea. Y tal vez me sale mejor hacer rutas de distribución terrestre y me sale un poco más factible, vea. Entonces, hay un montón de elementos técnicos en los que vamos a tener que tomar en cuenta, vea. Por ejemplo, si requiere refrigeración el producto, vea, si es necesito algún transporte acondicionado, vea. Las vías de distribución que tenga para cada uno de los medios de transporte y el tipo de producto que estoy deseando enviar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué sucede si lo que voy a hacer es enviar granos y lo quiero enviar a granel, ¿verdad? Probablemente me salga mejor en un tren, ¿verdad? Que transporte algunos de esos como tipo pipas, ¿verdad? Que son precisamente diseñados para el transporte de ese tipo de productos a granel, ¿verdad? Y tal vez no en un furgón que no tiene la capacidad para eso, pero podrá ser que tal vez en un camión que tenga ese tipo de forma sí me pueda servir, ¿verdad? Entonces, son muchos los elementos a tomar en cuenta para poder evaluar de forma técnica si tengo la factibilidad de poder enviarlo por un medio de transporte o no. Entonces, de aquí nos queda la parte del ferrocarril, pero bueno, vamos a terminar de profundizar en eso luego. Los tipos de transporte terrestre que tenemos ahí, ya vamos a ver, y los tipos de transporte aéreo, de barco, etcétera. Entonces, vamos a dejar esto pendiente, vamos a llegar hasta acá. En la sesión del jueves podemos seguir discutiendo sobre esto. Vamos a ver también sobre algunos métodos que se pueden utilizar para la creación de rutas de distribución, ya pensando en algo un poco más local, ¿verdad? Y algunos otros elementos a tomar en cuenta, como la parte del rastreo, ¿verdad? De las cargas, el tracking y todas esas cuestiones ya asociadas hacia la monitorización de los transportes como tal. No sé si hay alguna duda hasta el momento, alguna otra cuestión que deseen consultar, algo que tengan de duda con todo lo que hemos hablado, con todos los elementos de la materia, etcétera. Bueno, por ahí dice Daniel que todo ok, no hay dudas por el momento. Cecilia igual, estamos todo bien. Va, entonces quedamos de acuerdo, ¿verdad? Solo como recordatorios, revalidando los compromisos, pues terminar de llenar los temas, si es que no los han terminado de llenar ahí, ¿verdad? Definir por lo menos las líneas generales, si ya tienen el tema específico, pues lo empezamos a revisar a partir de la siguiente sesión para ir acotándolos y viendo los alcances que van a tener. Les subo las notas, termino de calificarles sus exámenes, les subo las notas para que las tengan y ahí puedan visualizar cómo vamos. Y de parte de ustedes, pues revisen un poco más acerca de los Incoterms, los vamos a discutir un poco más a fondo en la siguiente clase. Y terminamos de ver esta parte que tiene que ver con el transporte ya en sí y las rutas de distribución. Así es que bueno, concluimos hasta acá. Les agradezco mucho por su participación y nos veremos en la siguiente sesión.